Bueno, entonces, en la clase pasada el tema era la impedancia característica. Ya les mostré en la clase pasada que la impedancia característica, debido a la implementación que hizo Lord Kelvin de las teorías de Fourier, ¿está bien?, para describir el movimiento del pulso en la línea de transmisión, debido a eso es que la impedancia característica del cable aparece con cosas eléctricas, pero la realidad acerca de ese tema es que la impedancia característica no es algo específicamente eléctrico. ¿Está bien? La impedancia característica es un comportamiento, ¿está bien?, es un comportamiento de la línea de transmisión. Entonces, la impedancia característica es un comportamiento. Bien, en esta clase, un poquito más adelante, vamos a ver cuáles son los dos comportamientos de la línea de transmisión de esos medios de propagación, ¿vale?, que se prefieren para uso en comunicaciones. Hay dos comportamientos específicos y basado en esos dos comportamientos es que se diseñan las líneas de transmisión con las cuales contamos actualmente. Básicamente es eso. Bueno, entonces, les decía yo la vez pasada que resolviendo las ecuaciones del telegrafista llegamos a la conclusión de que la impedancia característica se podría definir como raíz de N sobre C, en donde L y C son los valores de inductancia y capacidad respectivamente, pero distribuidos a lo largo de la línea. O sea, L no es el valor de una inductancia fija, una constante concentrada, sino es un valor distribuido. Les decía yo que entre más larga sea la línea, este L va a aumentar, este C va a aumentar también, ambas aumentan de manera proporcional, de tal manera que esta división, sea cual sea la longitud, esta división que está acá siempre va a permanecer constante. Entonces, tengan en cuenta que eso contradice lo que ustedes conocen de impedancia. Si ustedes ponen un cable largo y más largo y le meten un multímetro, esa vaina tiende a aumentar de resistencia. ¿Se dan cuenta? De resistencia. ¿Bien? Pero si miramos la impedancia característica de un cable, que es un cable fabricado para una impedancia característica específica, 50 o 75 ohmios, va a tener la impedancia característica 50 o 75 para 1 metro, para 10 metros o para 1000 kilómetros. ¿Está bien? Porque es un parámetro que depende de la forma en que se está construyendo el cable. Entonces, la impedancia característica es un comportamiento y también es una descripción de la fabricación de nuestra línea de transmisión. Recuerden que la línea de transmisión es un medio de propagación. Entonces, la impedancia característica es un comportamiento del medio de propagación de la onda. Bueno. Bien, entonces tenemos los ojos. Ojo, las cosas que hay que tener en cuenta con respecto a la impedancia característica. La impedancia característica es un número real, no tiene componentes complejos. Los voltajes y las corrientes están en fase, por lo tanto, por el hecho de ser real. Z sub 0, o sea, la impedancia característica no disipa energía. ¿Bien? Ya les dije, no está formada por componentes, porque está formada por componentes reactivos. Fíjense, la impedancia característica está formada por inductancia y capacidad distribuidas. Por lo tanto, en teoría, no hay componentes resistivos. ¿Sí? Por lo tanto, no disipa energía. La pérdida de energía que hay en una línea se debe a otro factor. Se llaman las pérdidas resistivas de la línea. ¿Sí? Entonces, una línea de transmisión tiene algo llamado impedancia característica por un lado y por el otro lado tiene algo llamado las pérdidas de la línea. Y estas dos cosas son diferentes. Esta impedancia característica se debe al comportamiento del medio de propagación, o sea, de la línea de transmisión. Estas pérdidas se debe a la componente resistiva propia del cable.
¿Sí? Entre más largo y entre más delgadito, más resistivo. ¿Ok? Bueno. Mire, las pérdidas se producen por la longitud de la línea. Bien, la impedancia característica de una línea no puede ser medida con un multímetro. Entonces, si ustedes van a ver una línea de 50 o 75, por ningún lado les van a medir eso con un multímetro. ¿Está bien? Los 50 o los 75 ohmios no son un parámetro eléctrico. Bueno, ¿ok? Fíjense, otra razón, el ohmmetro, el multímetro no puede medir circuitos reactivos. ¿Sí? Para medir los circuitos reactivos se utiliza otra clase de instrumento de medición. Bueno, eso de pronto hablamos más tarde. Si hay un instrumento de medición para medir la clase característica, por supuesto. Claro, hay un instrumento. Y una vez les digo, se llama analizador de redes. Network Analyzer. Más adelante les muestro cómo sería el asunto. Claro, es un instrumento muy especializado para alta frecuencia. Para alta frecuencia. Los ingenieros son los que analizan o certifican los puntos de redes. No, ese es diferente. Ese es otra cosa diferente. El certificador de redes es una cosa diferente. Bien, entonces, fíjese que la línea de transmisión va a tener un comportamiento que es función de la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las líneas de transmisión que trabajan en baja frecuencia no trabajan de la misma manera en alta frecuencia. ¿Qué quiere decir? Para baja frecuencia, para transmitir energía de un punto al otro, es suficiente con un par de alambres paralelos. Entonces estamos hablando de las líneas UTP, de las líneas telefónicas, de las líneas de la electricidad, ¿sí? Como estamos hablando de sistemas que transmiten baja frecuencia, entonces no es necesario tener una línea de transmisión con una fabricación especial, es suficiente con un par de alambres en paralelo. Bueno, en características, o sea, cosas interesantes, en baja frecuencia la longitud de onda de la señal que está, de la onda que estamos enviando, pues es mucho mayor que la longitud del cable, etcétera, etcétera. Bueno, lo interesante es esto. Miren, en alta frecuencia, ¿qué sucede en alta frecuencia? Entonces, como ya en alta frecuencia ya no es un asunto simplemente de voltajes y corrientes, sino es un asunto de ondas. Entonces, si yo dejo mover las ondas en un par de alambritos comunes y corrientes, pues las ondas van a tener la tendencia a salirse, a propagarse por el medio. O sea que el alambre con el cual está hecho la línea de transmisión al mismo tiempo sirve de antena. Por lo tanto, para evitar que la energía se nos escape, que fluya hacia afuera de la línea y haya pérdidas de energía, entonces lo interesante acá en alta frecuencia es que se utilizan geometrías especiales. Las líneas de transmisión para alta frecuencia ya no son un par de alambres paralelos, sino tienen una geometría, una forma, una construcción especial. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una forma de transmisión, una forma de línea de transmisión en donde un conductor va dentro del otro, que es de forma tubular. ¿Listo? Entonces, a este tipo de línea de transmisión se le fabrica así para que la energía que va propagándose de la onda, para que la energía de la onda que va propagándose dentro de la línea no se escape a través de este metal. Por eso a este metal se le conoce con el nombre de blindaje. También, blindaje. Este blindaje hace dos funciones: evita que la onda se escape y evita que ondas que vienen de otro lado se metan y causen un fenómeno que se llama interferencia. Bien, entonces, fíjese, ya tiene una coraza, tiene una protección tubular externa, ¿está bien? Ese es uno de los conductores que se llama el blindaje. O sea, eso ya es una geometría especial. Y esa se utiliza específicamente para líneas de transmisión de alta frecuencia. Alta frecuencia. Bueno, entonces, en general, esas geometrías especiales producen que este medio de propagación tenga ciertos comportamientos especiales. Ese comportamiento especial es el que hemos llamado la impedancia
característica. Entonces vuelve y juega. ¿Por qué está causada la impedancia característica? Por la forma en que se construye el medio de propagación. Mejor dicho, por la forma en que se construye la línea de transmisión. ¿Listo? Bueno, ok. Acá en esta diapositiva observamos diferentes geometrías de línea de transmisión. Entonces tenemos la línea de par trenzado. Ustedes la conocen con el nombre de... ¿Cómo qué nombre la conocen? UTP. Como UTP. ¿Qué significa UTP? Ustedes trabajan todos los días con esa vaina, tienen que saber qué significa UTP. Par trenzada sin lo que sin escudo. Sin blindaje. Entonces, la U significa unshield. Unshield. Shield es blindaje, unshield es sin blindaje. Unshield, T significa twisted. Trenzado. Twisted es trenzado y P es parallel. Par trenzado sin blindaje. ¿Está bien? Eso es lo que significa cable UTP. Entonces, el cable UTP es un par de líneas paralelas que están trenzadas. ¿Sí? Profe, entonces, ¿por qué existe el UTP blindado? Porque ese ya es una mejora del UTP sencillo para transportar señales a más alta velocidad. ¿Está bien? A más alta velocidad. ¿Está bien? Y esas son las categorías de los cables UTP. Entonces ese ya es... ¿Cómo? El FTP, que es la categoría aquí de blindada. Correcto. ¿Está bien? Entonces ahí vienen las diferentes categorías. ¿A qué se refieren las categorías de los cables UTP? A su capacidad para transmitir más información digital, más velocidad de transmisión. Entonces, a medida que yo aumente la velocidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aumentando la frecuencia de transmisión. Por lo tanto, ya el cable tiene que ser una construcción un poco mejor, características un poco mejores. ¿Correcto? Entonces, y no importa si, digamos, si yo digamos tengo un pedazo de, digamos, 2 metros, pero hay harta interferencia, por decir algo. Entonces no importa en que sea fabricado o tiene que también blindaje. no, tiene que tener blindaje. O sea, si es un ambiente que tiene mucha interferencia, usted tiene que cambiar el cable. Tiene que poner un cable blindado o un cable de mejor categoría, de mejor calidad. Entre más alta la categoría, mejor la calidad. Porque nosotros tuvimos un problema con eso, que un pedazo de UTP pasaba por donde tienen hartas antenas y se les metía. Y eso se volvía loco el sistema. Correcto, se les metía, claro, porque el cable, como está pegadito, está expuesto al medio ambiente. Entonces a ese cable es muy fácil que le lleguen campos electromagnéticos externos. Por inducción se meta la señal dentro del cable y produzca interferencia dentro de la señal que va por el cable. Chicos, ruido eléctrico cuando mandan canaletas o motores o... Pero, ese es ruido. Sí, bueno, el ruido eléctrico Cuando también. se mete la señal de una transmisor de interferencia, cuando era de un motor se llama ruido. pero ¿sabes qué es lo raro es que era solo cuando llovía. Era solo, sí, eso es cierto. ¿Por qué? Les voy a echar parte del cuento. Porque sucede que cuando hay agua de por medio, en estas uniones en donde hay este fenómeno. Tengo un cable acá y tengo, por ejemplo, el otro cable acá, donde hay esto, donde hay empalmes. Sí, donde hay empalmes. Fíjense que este es uno de los grandes trucos para los que alguna vez hemos instalado o los que instalan, porque yo también he sido instalador. Imagínense, mi primer trabajo fue de electricista. O sea, yo soy experto en abrir regatas también. ¿Sí? O sea, yo aprendí, esta vaina me la aprendí desde regata para arriba. Yo he hecho toda la carrera completica. ¿Sí? Oigan, una de las cosas que uno aprende, por ejemplo, cuando hace empalmes, ¿está bien? Es que, lo que debe saber es que el empalme no es una unión perfecta, por mucho que uno ¿no? La única manera de que un empalme funcione más o menos bien es soldándolo. Porque cuando usted hace la soldadura evita que el empalme se oxide. Ahí está el truco. Sí. Ahí está el truco. ¿Cómo así que ahí está el truco? Mire, cuando uno hace un empalme, por ejemplo, uno con un cable UTP y le faltó, y entonces uno llega y coge otro pedazo y coge le pone cintique y ya, sana culito de rana. Vea que va funcionando. Baja, porque a la larga la humedad entra y oxida la unión. Al oxidarse la unión, ese óxido de cobre que se forma ahí,
forma un tipo de semiconductor. Es una clase de semiconductor, es óxido de cobre. Una sala de esos. Correcto, ese tiende a capturar, a detectar señales, porque ese es el principio lo vamos a ver más adelante, del elemento que sirve para medir voltajes de radiofrecuencia, un elemento semiconductor llamado detector. Entonces, cuando usted hace empalmes, usted lo que está haciendo es detectores de radiofrecuencia, ¿está bien? Con el óxido de cobre, ¿está bien? Que cuando se humedece, captura más las señales. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hagan empalmes, la recomendación es mejor sólido. Cautín. Por ejemplo, en un cable UTP donde se va a manejar datos, el solo empalme pelado. Y si no tenía empalmes, el único empalme era el RJ45. Huyes. Es que ese es el empalme. Huyes. Es que el RJ45 Pero es un empalme. no tenía forma de que le entrara humedad. Sí. No, es que el aire, Muchas veces lo que cuando llueve, cuando llueve, las partículas de agua, las moléculas de agua comienzan a invadir el aire, ¿está bien? Entonces el aire se hidrata. ¿Sí? El aire comienza a ponerse mojado. Usted no notó. Yo entiendo que cuando Es como llevar una moto en la calle por la noche, usted la encuentra mojada. pero eso ya es por el rocío, ¿está bien? Yo digo que ahorita comienza a ver aquí una atmósfera húmeda, usted siente que comienza a sentirse no frío solamente, sino mojado, Mojado, sí. porque el aire se está hidratando, ¿está bien? Y el aire lo llena todo. Entonces ese exceso de moléculas de agua en el aire, ese es el que hace que esos empalmes comiencen a reaccionar como detectores de radiofrecuencia. Entonces, como para hacer eso, le Pero es grave, porque ¿cómo hace uno para soltar el RJ45? Fíjese una cosa, no. Por eso, entonces mire, es una cosa de mantenimiento, ¿está bien? Miren, los RJ45 los hay de muchas calidades. ¿Sí se han dado cuenta por qué los contactos del RJ45 son dorados? Deberían ser dorados. ¿Está bien? ¿Cómo? No para alta conducción. ¿Está bien? El cobre tiene prácticamente un nivel de conducción igual al oro. El oro es mucho mejor y todo, pero para este tipo de señales es eso. No es eso. No es tanto la conducción. ¿Qué es? Para que no se oxide. ¿Está bien? Porque ese doradito, ese recubrimiento de doradito que tiene y todas las vainas, eso es para evitar que se oxide. Entonces, usted reconoce un conector de buena calidad con respecto a uno de mala calidad porque mira los contactos y los ve oxidados. En uno que usted no ve oxidados es porque eso es una porquería de conector, malo. Cuando ustedes vean esos conectores perfectamente bien pulidos siempre, ¿bien? Ahí este tiene un conector de buena calidad. Bueno, entonces entra el conector al otro y ahí es unas uñas así, unos alambres. Entonces entra el contacto y hace contacto con la otra. Ahí hay un empalme. ¿Sí o no? Y es peor porque ese no está empalmado. Ese no está así. Si no está, entonces hay dos materiales que en teoría deberían ser no oxidables. ¿Sí? Hechos con materiales que no se oxidan, pero sabemos que en la práctica eso es carreta. Entonces, eventualmente con el tiempo, en esos empates, el RJ45 y todas las cosas, usted comienza a tener problemas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el remedio? El truco. Saque y le meta. Saque y le meta un par de veces. No, saca con un cepillito y alcohol. Listo. Yo saco y meto varias veces. Con el hecho de rasparlo y esas vainas, ya vuelve otra vez y ya se mejora. ¿Sí? No sé, para otra vez utilizamos el Huyes. ¿Utilizaba qué? Huye. Sí, que viene solamente con la grasa. Sí. Solamente como para ayudar la humedad. Fíjese, hay una grasa siliconada, que uno le puede poner los contactos. Esa grasa es buenísima. Sí, o sea, viene conector y son... Aparentemente, meterle grasa a un contacto eléctrico... No, hay una grasa que es de silicona, ¿está bien? Blanquita, que parece como vaselina, ¿sí? Que una capita muy mínima, ¿no? Y eso evita que se oxide. ¿Sí? Bien, sigamos. Sigamos hablando del asunto. Bien, entonces... Lo que vemos en esta diapositiva son diferentes tipos de geometría, o sea, de formas de construcción, como se puede hacer una línea de transmisión. Entonces, a ver, esta primera acá consiste en mandar un par de alambres paralelos, bien sea así, paralelos uno contra el otro, o entorchaditos. Ese se conoce en general como par trenzado, o hoy en día usted lo conoce como UTP. El siguiente sería un conductor está dentro del otro conductor, ambos tienen, el externo tiene una forma tubular, ¿sí? Que sirve para proteger al interno. Bien, algunas veces, entre estos dos va un dieléctrico,
que se encarga de mantener centrado, ¿sí?, el conductor central con respecto al conductor externo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se llama este tipo de conductor, este tipo de geometría? Entonces, fíjense una cosa. Todo, en dibujo, todo cuerpo tiene algo que se llama el eje. ¿Está bien? El eje. Por ejemplo, para este conductor central, aquí vamos a ampliarlo. Su eje gráfico sería una línea imaginaria que pasa por el centro de él. ¿Correcto? Bien, fíjense que en este tipo de construcción, si el eje del conductor central es este, que ve acá, se pinta con raya punto, se llama eje de simetría, ¿sí? ¿Cuál sería o en dónde estaría el eje del conductor externo? ¿Ahí mismo? ¿Sí o no? Ahí mismo. Entonces fíjense una cosa, tengo dos conductores que tienen el eje en el mismo sitio, que comparten el eje, que el eje es el mismo para los dos. Por eso una geometría de este tipo se llama coaxial. ¿Está bien? Que comparte, que tiene el mismo eje. ¿Está bien? Coaxial, con el mismo eje, que comparte un eje, que tiene el mismo eje. Entonces, todos los conductores en los cuales hay un conductor dentro del otro tubular, todos esos tipos de líneas de transmisión se llaman líneas de transmisión coaxiales. Profe, ¿por qué el coaxial trae el externo o el otro lo trae como en mallita? Eso ya son formas de construcción. Hay unos que lo traen sólido para cable, hay unos que traen es un foil, una película de aluminio. Y hay de muchos tipos. Eso depende ya de cosas de construcción. ¿También influye eso en el blindaje? Correcto, en la calidad del blindaje. ¿Está bien? ¿Cuál sería el mejor blindaje para una línea coaxial? Que el conductor exterior fuera un tubo de metal sólido. Y así existen algunos, ¿está bien? Pero si usted le pone un tubo de metal sólido a una línea coaxial, ¿qué problemas tiene? Pásenlo por la esquina. ¿Sí o no? Instálelo. El cable este, ¿cómo se llama? Que es durísimo, parece un pedazo de hierro, se me olvidó cómo se llama. Que es parecido al coaxial, pero no es coaxial. No, el sistema viene así coaxial, pero es re grueso. ¿Cuál sería de la fibra? No, es para antenas de transmisión. ¿El Eliax? Creo que es el Eliax. Que eso son duros. Parece una varilla. Exacto, entonces el Eliax es un conductor externo corrugado. Y atrás hecho grueso. Corrugado y es totalmente sólido. O sea, es una chaqueta de cobre sólido. Ese es. ¿Está bien? Ese se llama Eliax. ¿Está bien? Vaya usted, instale eso, dele vueltas y... Exacto, entonces ese tipo de cable solamente se utiliza para ciertas aplicaciones especiales, no para todo. ¿Bien? Bueno, entonces fíjense una cosa, ahora además de eso piensen en lo siguiente. ¿Cuánto cuesta la chaquetica de cobre? ¿Cuánto cuesta en cobre? ¿Está bien? Para unos 200 metros de línea de transmisión. ¿Sí? Entonces, ese es el motivo por el cual, o sea, no es práctico para instalaciones, es absolutamente costoso, entonces no se utiliza en todos los casos un conductor externo sólido. ¿Qué estamos pagando a cambio? Menos pérdidas. No, más pérdidas. O sea, no, por eso el Eliax tiene menos pérdidas que el... Claro, pues sí, claro, obvio. Pero la pregunta tuya, si en lugar de tener un conductor externo absolutamente sólido que me da una buena calidad de blindaje, ahora tengo, por ejemplo, es una mallita de alambres, ¿sí o no? Entonces, ¿ahí qué estoy ganando yo? Estoy ganando billete, porque me sale más barato construir eso. Es un conductor que es más flexible, correcto, o sea que es más práctico, ¿está bien? Pero ¿qué estoy pagando a cambio? La calidad del blindaje. Puede tener interferencia. No, interferencia, correcto. La calidad del blindaje no es la misma que la de un conductor sólido, ¿sí? Entonces, cuando uno hace diseño, uno tiene que escoger qué es lo que necesito yo aquí. Buena calidad de blindaje o practicidad y economía. ¿Qué es lo que necesito? Por eso es que ese cable siempre trabaja en MT, ¿no? Por eso no es... ¿MT? ¿Cómo así MT? De la tubería. Coaxial. Todo eso se debería meter en MT. No necesariamente. ¿No? No, puede ser PVC, puede ser otra cosa, sí. O sea, la tubería, el tipo de tubería ya depende de unos estándares que pusieron para la instalación y todas las cosas. Eso ya puede ser otro tipo de cosas. Yo pensé que le metes porque servía para evitar... No. Porque por ejemplo para tipos donde son una que
servicio público como restaurantes y que van al aire, sí tiene que ir tu Correcto, eso ya son otro tipo de normas empotrados. Eso requiere, eso ya es otra cosa diferente. ¿Sí? Bueno, hasta ahí cómo vamos. Bien, bueno, entonces para alta frecuencia existe otro tipo de geometría que es este que está acá, que básicamente consiste en un tubo hueco. En un tubo hueco, claro, por lo siguiente. Si usted tiene un transmisor por aquí en un lado y tiene por aquí en otro lado un receptor, ¿cómo se mueve la señal del punto A al punto B? Entonces es muy sencillo. La potencia eléctrica es aplicada a la antena y la antena se encarga de convertir voltajes corrientes, la potencia eléctrica, ¿está bien? ¿En qué? En una onda electromagnética. ¿Está bien? Entonces por aquí sale una onda electromagnética y se propaga por el espacio. Una partecita realmente pequeña de esa onda alcanza a impactar, alcanza a llegar a la antena receptora y ahí por inducción, esa onda se reconvierte otra vez en señal eléctrica y esa es la que va al receptor. Fíjense una cosa, la característica que tiene la onda cuando sale al espacio es que tiende a dispersarse. O sea, no solamente moverse de un lugar a otro, sino fuera de eso tiende a dispersarse. Por el medio. Por el medio de propagación. Si es el aire, se dispersa por todo lado. ¿Sí? Bueno, entonces, para evitar eso, lo que hicieron fue lo siguiente. ¿Qué tal que en lugar de poner antena acá y mandar la señal allá, hagamos lo siguiente? Ponemos antena acá, pero le ponemos un medio de propagación que evite que la onda se disperse. Ese medio de propagación que evita que la onda se dispersa es este tubo que está acá. ¿Está bien? Por lo tanto, en instalaciones de microondas de alta frecuencia, etcétera, etcétera, donde se manejan potencias muy altas, digamos en microondas potencias del orden de 700, 500 vatios, 1000 vatios, ¿sí? Que son cosas realmente peligrosas, ¿sí? Entonces se utiliza este esquema, se utiliza un cable hasta aquí, hasta un aparato que es una especie como antena chiquita, que convierte la señal eléctrica en onda electromagnética. Esa onda electromagnética se acopla dentro de este tubo, se transmite, ya al otro lado está lo contrario. Eso hace funcionar antena. Y el otro lado está lo contrario. Hay una especie como de antena receptora que se llama un adaptador, un convertidor, ¿sí? Ese coge la señal, la convierte a cable otra vez y vuelve a la manda al receptor, ¿correcto? Entonces, este sería otro tipo de sistema para transmitir energía de alta frecuencia. Es un medio guiado, por eso se llama guía onda. Entonces, para alta frecuencia, los dos medios por excelencia son la guía onda y el cable coaxial. La guía onda solamente se utiliza, hoy en día, imagínense lo costoso que es una guía onda. Es costosísimo. Entonces solamente se utiliza en estaciones de microondas, en estaciones satelitales, ¿sí? En donde se muevan potencias grandes a frecuencias altas, lo cual constituye mucho peligro, ¿no? A la hora del test es peligrosísimo. Entonces, para la salud. Bueno, les traje estas otras dos acá, que son también sumamente interesantes. Bien, esta se llama la línea de transmisión coplanar y esta se llama la microcinta. En inglés la microstrip. Microstrip. ¿Está bien? Básicamente, ¿con qué se hace una coplanar o una microstrip, una microcinta? Con secciones de circuito impreso. ¿Está bien? Esto que está aquí, como ustedes lo ven pintado, estos son secciones de circuito impreso. ¿En qué medio se utiliza específicamente? ¿Cuál es la aplicación para los coplanares o las microcintas? Para enviar energía de alta frecuencia de un lado al otro del circuito. De un lado al otro del circuito. ¿Por qué? Porque aquí es muy delicado que se nos escape la señal de radiofrecuencia de la línea de transmisión. ¿Y por qué es delicado? Porque va a afectar a otros circuitos. Entonces, fabricar circuitos, fabricar impresos que tengan varias etapas adentro, ¿sí? que convivan varios circuitos dentro del mismo impreso, sería absolutamente imposible de hacer. Entonces, una de las técnicas para poder enviar la alta frecuencia, por ejemplo, desde un amplificador hasta un circuito atenuador, o desde un oxidador hasta un amplificador, consiste en enviarlo a través de secciones de impreso especializadas, que son
líneas de transmisión de alta frecuencia, ¿está bien? Que sirven específicamente para circuitos impresos. No sé ¿Listo? por qué tienen los celulares. Los radios. Entonces, los celulares, si ustedes desbaratan la sección de potencia de alta frecuencia, por ejemplo, ustedes van a ver que los caminos tienen cierta forma y son de determinado tipo y todas las cosas. ¿Por qué? Porque esos caminos ya tienen algo llamado impedancia característica. ¿Está bien? O sea, son secciones, no es cualquier pedazo de impreso. No es coger y pintemos ahí un impreso y mandámoslo a revelar. Eso solamente funciona en baja frecuencia. Ya hay técnicas especializadas de diseño de los impresos en alta frecuencia, porque ya toca tener en cuenta que los impresos, las líneas del impreso no son solamente líneas de impreso, no son solamente conductores, sino ya van a formar parte de algo llamado línea de transmisión. O sea, van a servir para transportar energía de alta frecuencia de un circuito al otro circuito dentro de la misma tarjeta. Profe, una pregunta, esos módulos de RF que venden eso para trabajar en la universidad. Sí, los XP y todas las cosas. No, los RF. Sí, los de 400 megas, eso sí, los digo. Profe, eso se considera alta frecuencia, ¿sí o no? ¿Eso ya es alta frecuencia? Profe, ¿y por qué se llaman tan rápido esa vaina que después no funciona? Son de mala calidad. Eso? Son de mala calidad. No, es que los componentes que utiliza esos son de mala calidad. Eso es lo más baratico. Si es un hombre, es que un transmisorcito de esos, ¿cuántos que vale? 15.000 pesitos. ¿Sí? Imagínense ustedes qué calidad pueden ser los componentes. Esos son componentes armados ahí, ¿no? Eso sí, eso, he oído que eso se daña como... No, muy fácil. Uno no sé que los utiliza para la práctica el tal semestre y al otro semestre lo va a ver usar. Ya no sirve. No, otros 15.000. Se le pasa las extensiones de Navidad que las guarda uno. Estaban buenas, pero las guarda. Eso básicamente es calidad. Calidad. Bien. Entonces, dentro de los sistemas que utilizan alta frecuencia, transmisores, radios, sistemas de satélite, microondas, ¿cuál es el tipo de línea de transmisión que se utiliza hoy en día básicamente? Se utilizan las coplanadas, microcintas y pequeños cables coaxiales. Eso es lo que se utiliza dentro de los equipos. Fuera del equipo, para conectar el equipo con otros equipos o con antenas, ¿qué tipo de línea de transmisión se emplea? Coaxiales y guías de onda en los casos de alta potencia. ¿Ok? Entonces, lo que toca saber harto, conocer harto es sobre líneas coaxiales. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, hasta aquí, ¿preguntas? Bien, entonces fíjense, hemos hablado mucho acerca de la impedancia característica. Recuerden, la impedancia característica es el comportamiento del medio de transmisión, del medio de propagación llamado línea de transmisión. ¿Listo? Pero la pregunta clave es ahora sí, desde el punto de vista de ingeniería, ¿eso de qué depende? ¿De qué depende la impedancia característica? O sea, ¿qué es lo que determina en mi línea de transmisión, en mi medio de propagación, la impedancia característica? Entonces vamos a determinar la impedancia característica para un par de líneas paralelas. Vamos a comenzar con eso. Bien, entonces supongamos que tenemos un par de cables paralelos. ¿Sí? Estos cables van a tener las siguientes características. Cada cable tiene un determinado radio. El alambre como tal tiene un tamaño, vamos a llamarlo radio. Y estos dos cables están separados por una distancia D. ¿Correcto? D. Entonces, ¿de qué depende la impedancia característica de un par de cables paralelos? Con respecto al eje. ¿Cómo? La distancia respecto a los ejes. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. La distancia se mide entre ejes. ¿Correcto? Y la referencia es desde el centro, desde el eje hasta un lado. Ese es el radio. ¿Sí? Bueno, entonces, teniendo... ¿Ese es del conductor o tiene...? Bueno, el conductor del alambre. No, sí, me refiero. Esos son los dos alambres. Miren, estos dos alambres. Sí, pero me refiero a que si es solo el radio sería solo el conductor o el encauchetado El también. conductor, no, el conductor. Ah, vale. ¿Está bien? Ahí el encauchetado, ¿está bien? El dieléctrico no está jugando para la parte de conducción. ¿Sí? Bueno, esto es el alambre. Entonces estamos hablando del calibre, del tamaño del alambre, del metal. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de la separación entre los dos cables. ¿Sí? Entre los dos metales. ¿Sí? Bueno, entonces en este ejemplo, no es la distancia desde aquí hasta aquí del dieléctrico, incluyendo el eléctrico, no, es desde el centro
a centro, esa sería la distancia, y el radio sería el tamaño aquí de la parte metálica. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, la fórmula para calcular la impedancia característica de un par de alambres paralelos sería esta que está acá. ¿Listo? Bien. Muy sencillo. La primera parte es una constante, que es 276 sobre raíz de K, que es K. K es un número que identifica el tipo de dieléctrico que estamos colocando en el cable, porque este dieléctrico afecta la impedancia característica. Es como si yo cogiera mi cubeta de aguas, ¿se acuerdan? Y en lugar de echarle agua, le echo aceite. Con el solo hecho de cambiar el material, ¿sí o no? El comportamiento de esa cubeta a la propagación de la onda va a ser totalmente diferente. Entonces, el dieléctrico también juega un papel muy importante en el comportamiento de la línea de transmisión. Por lo tanto, toca al dieléctrico asignarle un número de identificación. En este caso se llama K. Bien, K puede recibir en física o en ingeniería, recibe diferentes nombres. Por ejemplo, nosotros lo llamamos la constante dieléctrica. Y también recibe el nombre de permitividad relativa. Mira, aquí está. Permitividad relativa. También se puede llamar así. En física se llama permitividad relativa. En ingeniería se llama constante dieléctrica. Es un número que sirve para identificar el tipo de dieléctrico. ¿Ok? Ustedes en internet consiguen tablas de constantes dieléctricas o de permitividad relativa dependiendo del tipo de material. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que tenemos aquí en la primera parte es simplemente un número, 276, sobre el tipo de dieléctrico que yo vaya a emplear. Eso da un número. Entonces, Profesor, 276, ¿qué sale? ¿cómo? Es una constante. Esto ya es una constante ya empírica, ya calculada. ¿Sí? Bueno, listo. Eso multiplicado por el logaritmo de D sobre R. ¿Sí se dan cuenta? Por el logaritmo de D sobre R. O sea, fíjense, el logaritmo de D, que sería la separación, la distancia, sobre el radio del alambre. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo aumento drásticamente el valor de D? O sea, si separo los alambres, ¿qué pasaría? Va a aumentar la impedancia. Aumenta la impedancia característica. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la impedancia característica, ¿de qué depende? De toda la construcción, de la forma física que tenga esa línea de transmisión. En este caso, ¿quién determina la forma física? Pues el tamaño del alambre, la separación entre los alambres y también el tipo de eléctrico que utilice eso. Entonces, si yo conjugo esas tres variables, si escojo un tipo de material eléctrico, si escojo un calibre de alambre y si escojo una separación determinada, entonces yo fabrico una línea de transmisión de una impedancia característica especial. Si la quiero cambiar, ¿qué me toca hacer? Cambiar algo. Cambiar algo. O el radio, o el diámetro, la separación, o el tipo de eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? No cambiar el cable porque ya está hecho. Sí, porque ¿cómo hace? Entonces fíjese que uno no puede cambiar la impedancia característica. Una vez el cable está hecho, se quedó. Así se quedó. Antes de hacerlo así. Y así sea 1 metro, 10 kilómetros o 1000 kilómetros de ese cable, la impedancia característica va a ser siempre la misma, porque la impedancia característica es una descripción del comportamiento ante el paso de la onda. Otra pregunta, y si digamos el este está en ondulación en la distancia, bien así. ¿Cómo así? O sea, la distancia entre uno y otro no es constante así recta, sino... ¿Cuál es la respuesta? Usted mismo es la respuesta. ¿Sí? Lo que me está diciendo el profesor es si los cables están así. No, uno está recto y el otro está así. Bueno, entonces, sí. Sí, porque esa viene a la misma distancia. O sea, va variando en diferentes lados, va variando la distancia. Obvio. Entonces allá la impedancia es diferente que acá. En donde estés más cerca de los alambres es una impedancia. En donde estés más lejos es una impedancia. Entonces ese cable sería un cable, una línea de transmisión con impedancia variable. Y esa impedancia varía con la frecuencia. O sea que uno le puede variar la impedancia así. Claro. Separando Obvio. los cables. Entonces usted necesita hacer un diseño de algo que... Fíjese, usted ya está tocando el tema. Ya está tocando el tema. ¿Ok? Fíjese que más adelante vamos a ver si alcanzamos a ver, ¿está bien? Cuáles son los trucos para yo poder hacer circuitos que tengan impedancias diferentes para poder adaptar antenas y cables diferentes. Entonces ya ahí comienzo uno a diseñar circuitos.
¿sí? Y los circuitos no necesariamente tienen que ser como bobinas condensadores, pueden ser con secciones de impreso, con pedazos de metal. ¿Sí? Es cuando ya comienzan a darle a la geometría a las cosas. Eso ya es pura fabricación. ¿Sí? Bueno, Profe, ¿influye el tipo de material del conductor? ¿cómo? ¿Influye el tipo de material del conductor? No, si es El tipo de material del conductor influye, pero en la pérdida. Acá es el caucho. En la pérdida resistiva. En la cantidad de resistencia que tiene cada alambre. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El RO, la resistividad. ¿Sí? Tengo que afecta el calibre. El cable también afecta. Ah, sí. ¿Claro? ¿Está bien? Bueno, hasta ahí. Sí, porque el radio. Claro, el calibre influye inmediatamente. Bien. Baja la... Cosas con respecto al cable coaxial. Vamos a hablar ahora del cable coaxial. Eso fue algo rápido. Así pareció el Elia. ¿Cómo? Así pareció el Elia. No, eso no es parecido. Este es el cable de 10. ¿Así? Así. Miren la chaqueta, miren el exterior, corrugado y sólido de cobre. Es una coraza, o sea, Sí. Vaya, mueva así. ¿Por qué se llama Eliax? Se llama Eliax por este cacharrito blanco que se ve acá. esto viene alrededor del Fíjese una cosa, aquí son dos tubos, ¿sí? Un tubo dentro del otro tubo. Este es el conductor central, este es el blindaje. Pero ¿cómo hace usted para tener centrado este con respecto a este? Entonces lo hace con este pedazo de plástico envuelto así alrededor del conductor central. ¿Qué forma tiene ese plástico así envuelto? ¿Qué forma tiene? Hélice. De hélice. Por eso ese cable se llama Eliax. Eliax, hélice. ¿Está bien? Es por eso. Bueno, y este es un cable coaxial común y corriente. Dense en cuenta que este, para mejorar un poquito la calidad del blindaje, entonces fuera de los alambritos utiliza un foil, un recubrimiento de aluminio. Esto es para mejorar un poquito la calidad del blindaje, para que no haya tanta interferencia. ¿Sí? Bien, se utiliza mucho en televisión, este tipo. ¿No? ¿Sí lo han visto, no? Los que trabajan en esa área. Bueno. Con respecto al cable coaxial, digamos que el primer diseño de cable coaxial operativo fue en el 1866. ¿Quién lo diseñó? William Thomson, porque fue el primer cable submarino. Entonces, el primer cable submarino tenía forma coaxial, un conductor dentro del otro. ¿Está bien? Luego, por allá en 1880, nuestro gran amigo Oliver Divisay patentó un cable coaxial. En desarrollo. Bien, y luego otros lo patentaron. Interesante dato, por ejemplo, en el 1884, un señor llamado Ernest Werner von Siemens patentó un tipo de coaxial en Alemania. ¿Cuál Siemens es ese? el de los... ¿Les suena? Señor Siemens. Eres uno de los tres hermanos Siemens que crearon la empresa Siemens, porque eran tres hermanos. ¿Sí? A mí me parece quién patentó el Eliax. No, ese es un desarrollo, el Eliax es un desarrollo de una empresa que se llama de una empresa. Pues madre, se me acabó de olvidar. Se me olvidó. Era una empresa muy famosa, pero ya se acabó y fue adquirida por otra empresa más grande. Una que llamaba. Era famosísimo. Y ellos inventaron ese tipo de cables. Oiga, se me olvidó. Ya, pero de hermano, pues mitad de cable. Ahora sí me estoy viendo viejo, se me están olvidando las vainas. ¿Cómo se llama? Se me olvidó también. Es que lo tengo aquí en la puntica de la lengua, ¿no? Ahorita les digo cómo llamaban la empresa. Bueno, bien, entonces vamos a calcular ahora. Vamos a ver ahora cómo sería la ecuación para calcular la impedancia característica de un cable coaxial. Mejor dicho, cuáles son los elementos que hacen que el cable coaxial tenga uno u otro comportamiento. Porque lo que estamos hablando es de que la impedancia característica es un comportamiento. Bueno, entonces tenemos, ¿cuáles son los factores que influyen en la impedancia característica de un coaxial? Bueno y juega, 148 de la raíz de K. Ustedes ya saben qué es raíz de K. La constante... ¿Cómo? ¿No era 276? Hoy depende del Aquí es material. diferente. ¿Sí? Por la construcción. Del material. Está bien. Para líneas paralelas, muy bien que se han dado cuenta de eso. Para líneas paralelas, ¿cuánto era? 76. ¿Sí o no? Para coaxial, miren cuánto es. Bien, sobre raíz de K, vuelvo y juega, nuevamente, raíz de K viene siendo acá, raíz de K viene siendo la identificación del dieléctrico que yo coloco aquí entre los dos conductores.
¿Y ese 138 es para todos los coaxiales? Ese 138 es un cálculo para coaxiales, para esa geometría específicamente. Bien, y luego viene el logaritmo. Bien, ¿qué es de 1 y qué es de 2? Calibre. Des en cuenta que este conductor que está acá, si nosotros lo ampliáramos, él tendría que ser un conductor de este tipo. O sea, él debería tener un espesor, una pared. Entonces, el diámetro de 1 hace referencia al diámetro interno del conductor externo. ¿Sí? Siendo este el conductor externo, él tiene dos diámetros. ¿Sí o no? El diámetro externo, que sería este, y el diámetro interno. Entonces D1 es el diámetro interno del conductor externo. ¿Sí o no? Bien. Y si este conductor fuera un tubo, como la fotografía que acabamos de ver, tendría dos diámetros, un diámetro interno y un diámetro externo, ¿no es cierto? Entonces D2, ¿qué viene siendo? El diámetro externo del conductor interno. ¿Está bien? Parece un trabalenguas, pero así es. Entonces D1 es el diámetro interno del conductor externo. Y diámetro 2 es el diámetro externo del conductor interno. Bien. Y listo. Fíjense que lo que tenemos acá es el logaritmo de la relación entre los dos diámetros, de 1 sobre 2. Entonces, por ejemplo, los cables que se utilizan específicamente para radiofrecuencia, el cable de 50 ohmios. El cable de 50 ohmios se fabrica bajo múltiples nombres, bajo múltiples referencias, bajo múltiples denominaciones. Por ejemplo, 50 ohmios es un cable que se conoce como RG58. Este es el nombre comercial. ¿Cómo? El que más delgado. Bien, cable de 50 ohmios puede ser otro cuya denominación es RG8. ¿Está bien? Cable de 50 ohmios puede ser uno cuya denominación es, por ejemplo, Elias. ¿Está bien? Entonces, yo puedo tener cable de 50 ohmios con diferentes nombres comerciales, con diferentes referencias comerciales. ¿Correcto? Bien. ¿Cuál sería la diferencia entre una RG58, un 8 y un Elias? Miren, el 58 es delgadito, como ustedes lo acabaron de decir. El 8 sería un cable de este tamaño. Sí. Así, grueso. ¿Está bien? Y en Elias pueden haber de hasta de 3 pulgadas. Sí. Puede ser así. ¿Está bien? Y fíjense, delgadito, mediano o grandísimo, gruesote, los 3 tipos de cables todos tienen 50 ohmios de impedancia. ¿Por qué? ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la impedancia característica. Porque fue desarrollado para esa impedancia característica. Correcto. ¿Cómo se logra el milagro? Por ejemplo, si yo tengo un conductor así gruesote, según la ecuación, ¿qué debo hacer para que ese cable coaxial tenga una impedancia de 50 ohmios? Si yo tuviera un conductor externo así de gruesote, ¿qué debo hacer? ¿Variedad eléctrica? No, miren. El interno ponerlo más grueso también. Simplemente cuadrar la relación de diámetros. Entonces, si tengo un D1 grandotote, para que me dé un valor determinado, ¿qué debo hacer? Pues hacer el D2 proporcional para que la división entre los dos diámetros me dé ¿cuánto? 50 ohmios, ¿correcto? Entonces, la conclusión aquí, la máxima, el truco consiste en lo siguiente. ¿De qué depende la impedancia característica de un cable coaxial? De la relación entre los diámetros. De la relación entre los diámetros más que todo. Y también del dieléctrico. ¿Sí? Pero lo que realmente gobierna la impedancia característica de un coaxial es la relación entre los diámetros. Entonces, si yo tengo un cable coaxial cuyo conductor externo es de este porte, ¿sí o no? ¿De qué tamaño debe ser el conductor interno? Pues más delgadito. De tal manera que la relación entre este diámetro y el interno de 50 ohmios. Y si lo hago mucho más delgadito todavía, pues el interno debe ser un pelito. ¿Está bien? De tal manera que la relación entre los dos diámetros, ¿de cuánto? 50 ohmios. Entonces, el truco para fabricar un cable de determinada impedancia característica está en la relación de los diámetros. ¿Está bien? En la relación de los diámetros, según esta fórmula.
¿Ok? Muy bien. Correcto. Listo. Ahora viene otra parte que casi nunca se explica en línea de transmisión. Oiga, ¿y por qué 50 ohmios? ¿Está bien? Entonces, los dos cables estandarizados para uso en alta frecuencia son los siguientes: 50 ohmios y 75 ohmios. ¿Pero por qué 50? ¿Por qué 75? ¿En dónde utilizo 50? ¿En dónde utilizo 75? ¿Por qué? ¿Por qué no 25? ¿Por qué no 33? ¿Por qué no 87? ¿Por qué no? ¿Por qué solamente 50 y 75? ¿Sí? Bien. Entonces la razón es esta. Cuando comenzaron a fabricar los cables coaxiales, ¿sí?, les llamaba mucho la atención acerca del comportamiento. Se dieron cuenta que la impedancia característica era el comportamiento de la línea de transmisión a la onda. ¿Está bien? Entonces, tuvieron que definir cuáles eran los comportamientos que más convenía resaltar o diseñar en una línea de transmisión. Entonces la gente se puso a pensar, bueno, yo voy a diseñar una línea de transmisión coaxial, pero ¿cuál comportamiento es el que yo quiero que tenga esta vaina? ¿Cuál es el que a mí me sirve en radiofrecuencia? ¿Está bien? Entonces definieron que los dos comportamientos que eran más útiles e importantes en comunicaciones eran los siguientes. Primer comportamiento: la línea con la menor cantidad de pérdida posible. O sea, que coja la señal aquí, la pase a una distancia determinada y la pase con muy poquitas pérdidas de señal, de nivel. Bueno, entonces, fíjense. ¿No tiene que ver nada la potencia? No. Pues poquita potencia o alta potencia. En todo caso, al otro lado, si tiene mucha pérdida la línea, llega a caída la señal. ¿Sí? Y fíjense. Y en presencia, y si le meto aquí una señal bien chiquitica, si tiene la línea muchas pérdidas, ¿cuánto llega al otro lado? ¿Sí? Entonces fíjense que uno de los motivos, uno de los comportamientos que interesaba cuando se comenzaron a desarrollar líneas de radiofrecuencia era cómo fabricamos una línea coaxial, un medio de propagación que tenga la menor cantidad de pérdidas posibles. Fíjense que la menor cantidad de pérdidas es un comportamiento de la línea. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo diseño ese comportamiento? Bien. El segundo comportamiento que se quería desarrollar era mayor capacidad de transporte de potencia. Entonces, ¿cómo fabrico yo una línea de transmisión que me sirva para los transmisores? Para poder meterle kilovatios de potencia y que se aguante esa línea todos los kilovatios y los lleve hasta la antena. Ahí no importaba tanto las pérdidas, sino lo importaba era que fuera capaz de aguantar potencia. ¿Sí? Entonces fíjese, ¿cómo fabrico yo una línea que tenga ese específico comportamiento, que sea capaz de aguantar potencia? Y en el caso de arriba, ¿cómo fabrico yo una línea que específicamente tenga el comportamiento de poca pérdida de señal? ¿Sí? Entonces esos fueron los dos criterios, los dos comportamientos que gobernaron el desarrollo de las líneas de transmisión al comienzo. Fíjense cómo fue el experimento. ¿Está bien? Entonces, aquí tengo una gráfica para la primera condición, menor pérdida, ¿sí? En donde acá en este eje, miren lo que tengo acá, impedancias. ¿Sí? Tengo impedancias desde 10 ohmios hasta 100 ohmios. ¿Qué quiere decir eso? Ensayos. Ensayos de una línea así con un centro así, una línea así con un centro más grueso o con centros más delgaditos, ¿sí? Eso da, ya les dije que da diferentes impedancias. Entonces ensayaron diferentes líneas con diferentes centros, o sea, con diferente impedancia característica, a ver cuál tenía menor pérdida, ¿correcto? Y aquí en la curva, aquí en la gráfica, se ve cuál es el resultado final del experimento. Bien, entonces fíjense que el resultado final es este. ¿Está bien? Esa que está acá corresponde a la impedancia que presenta la menor cantidad de pérdida posible. Entonces, solamente por diseño, por comportamiento, la línea de transmisión que tiene la menor cantidad de pérdida es la línea de 77 ohms. Casi, ¿no? ¿Está bien? 77. Pero fabricar una línea de 77 no era fácil, sobre todo por la fabricación mecánica de los alambres. ¿Por qué?
Porque sucede que en la parte metalmecánica ya hay estandarizados calibres, tamaños, ¿sí? Tantos milímetros, ya hay patrones para hacer cable de tanto diámetro. Entonces no correspondían con los estándares industriales para fabricación de calibres de metal. Entonces utilizaron los calibres más cercanos. Y utilizando los calibres más cercanos les dio que era muy fácil fabricar un cable de 75 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Dice que tiene menos pérdidas. Ese cable 75 ohmios fue específicamente desarrollado para menor cantidad de pérdidas. Entonces pónganle cuidado, a ver, experimento. Venga, experimento. ¿Ustedes han mirado su televisor por la parte de atrás alguna vez? Sí, pero no vaya donde usted quiere decir. Por si acaso, ¿no? Porque, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de conector tiene su televisor en la parte trasera? ¿Es de líneas paralelas o es coaxial? Ese conector roscado que tiene su televisor se llama conector tipo F. Porque los conectores tienen una catalogación por letras. ¿Está bien? Una identificación. Bueno, entonces ustedes tienen detrás de su televisor la toma donde entra la señal televisor, es un conector redondito, roscado, coaxial tipo F. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Ustedes se han puesto a mirar qué impedancia característica tiene el conector? ¿Tiene esa entrada? No. La impedancia de entrada de cualquier televisor del mundo es 75 ohms. Menos pérdidas. ¿Por qué? Por menos pérdidas. Hombre, está bien, porque estamos hablando de señales de televisión que o capturadas por la antena o procedientes del poste de la caja de distribución del sistema de cable, ¿sí? Son señales pequeñas. No señales pequeñas. Entonces, si usted pone un cable de baja pérdida, bien sea desde la caja o bien sea desde la antena hasta el televisor, ¿cuánta señal le va a llegar al televisor? Casi todo. No le va a llegar nada. Si pone un cable de altas pérdidas. Si pone cualquier pedazo de cable. No, para trenzar ahí. Haga lo siguiente. Súbase al poste y ponga un cable UTP, llévelo hasta el televisor y enchúfelo. A ver, ¿cuánta señal le llega? ¿Sí o no? La conclusión es no le llega nada. ¿Sí? No le llega nada. ¿Por qué? Porque el cable UTP tiene una impedancia característica tal que presenta pérdidas altísimas a la señal de alta frecuencia. Porque tiene una impedancia característica que no sirve. ¿Está bien? No es adecuada para bajas pérdidas. Entonces, la única conclusión es, para que a mí me llegue buen nivel de señal al televisor o en una distribución interna de cable en un edificio, ¿cuáles son los cables que yo debo utilizar? 75 ohms. ¿Está bien? Entonces, los 75 ohms, ¿cómo se llaman? Se llaman RG59, Debe ser normal. se llama RG6, se llama RG11, se llama el troncal, el cable que va llevando la señal de entre los postes, ese es el troncal, este se llama 0,5 o también lo llaman .50, y hay uno más gruesote que se llama el .75. ¿Está bien? Esos cablesotes, gruesotes que lo tienen entre cables, también tienen impedancia característica de 75 ohmios. ¿Por qué? Porque ese cable tiene que estar diseñado para traer la señal, óigame bien, desde donde esté la estación central, ¿está bien? Por ejemplo de Claro o de TV hasta mi casa. ¿Eso a cuánta distancia es? ¿Sí? Entonces fíjense que la línea de transmisión adecuada ahí es una que tenga bajas pérdidas, ¿sí? Para no sufrir yo tanto con la señal. Esa línea se llama línea de 75 ohms. Profe, el .5. La flecha. Punto 5, punto 50, así lo llaman comercialmente. Es un cable así, es un cable más o menos así de grueso, ¿está bien? Que es el que transporta la señal entre los postes y todo, que se llama instalación troncal. Amplificadores. Entre los amplificadores, el que conecta los amplificadores. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos de acuerdo. Entonces, la razón por la cual existen los cables de 75 ohmios es porque son los cables desarrollados para mejor comportamiento frente a la atenuación, a la pérdida de señal. ¿Ok? Bueno, miremos La potencia. miremos la parte de abajo. Bueno.
hubo una época de la radio muy interesante. La radio, ¿cómo comenzó? La radio comenzó como un sistema punto multipunto. O sea, solamente había un transmisor y había muchos receptores. ¿Está bien? Un sistema así se llama un sistema punto multipunto. ¿Está bien? O lo llaman un sistema de broadcasting o un sistema de radiodifusión. Así fue como comenzó la radio. La época de los 1920s, todo el mundo pegado al radio, oyendo las noticias, oyendo los programas en vivo y todo ese tipo de cosas. ¿Está bien? Así comenzó la era de las comunicaciones vía radio. ¿Sí? Bueno, pero luego ya se requería equipos que fueran portátiles, móviles, que tuvieran la capacidad no solamente de transmitir, sino también de recibir. ¿Está bien? Entonces se inventaron unos equipos de radio que tenían transmisor y receptor. ¿Está bien? A esos equipos se les llamó el transceptor. ¿Listo? Transceptor. Bueno. Bien. Entonces, si analizamos la gráfica de abajo, muy bien, fíjense que el punto que corresponde a la línea de transmisión que tiene mayor capacidad para aguantar potencia por cantidades es la línea de transmisión de 30 ohmios. 30 ohmios. ¿Listo? Bueno, allá no importa tanto la pérdida, si lo importa es que la línea aguante. ¿Sí? Aguante el berracazo de meterle mucha potencia eléctrica. ¿Sí? 30 ohmios es la que sirve para transmitir, teóricamente, la mayor cantidad de potencia. Bueno, entraron los equipos transceptores. ¿Qué características tiene el transceptor? El transceptor tiene la característica de que en una sola caja hay transmisor y hay receptor. Por lo tanto, toca tener una sola antena conectada a los dos, porque tener dos antenas y dos cables, eso era antieconómico. Entonces tenían que desarrollar un sistema que con una sola línea de transmisión y con una sola antena, el sistema fuera capaz de transmitir y de recibir. Recibir, pues ya sabemos, 75 ohmios, bajo nivel de señal, entonces sería lo óptimo para recibirlo, ¿cierto? 75 ohmios, pero para transmitir, ¿cuál es que sería lo óptimo? ¿Será que una línea de 75 ohmios aguanta la potencia del transmisor? De pronto no. No, ya no. Entonces fíjense, tenían que escoger la línea para transmisión, entonces era la de 30, y para recepción era la de 77. Entonces, ¿qué escoge uno? ¿La de 30 o la de 77? ¿Qué le conviene más? Entonces dijeron, ninguna de las dos. Necesitamos transmitir y necesitamos recibir. Entonces buscaron un promedio. ¿Está bien? Fíjense una cosa, el promedio más o menos dio por aquí, o sea, en 50 ohmios. ¿Sí? Entonces, la línea de transmisión 50 ohmios se escogió porque es un compromiso. Es una línea que tiene una aceptable, buena capacidad de transmisión de potencia con unas pérdidas también aceptables. ¿Correcto? Entonces se utilizó básicamente porque se inventó para los equipos transceptores, 50 ohmios. ¿Ok? Y se popularizó. Entonces hoy en día todos los sistemas de radiofrecuencia, así sean solamente de transmisión, utilizan 50 ohmios. ¿Correcto? Por eso usted en un sistema de comunicaciones, usted puede ver mezcladas las dos impedancias. ¿Sí? ¿Está bien? Usted puede ver mezcladas las dos impedancias. Entonces, por ejemplo, un sistema de microondas. ¿Sí? Un sistema de microondas, por ejemplo, tiene su antena de microondas y tiene su transmisor. Hay una línea de transmisión entre el transmisor y la antena. ¿De cuánta impedancia es ese? 50 porque es para radiofrecuencia, es para transmisión. Desde que haya potencia, ya la cosa es de 50. Pero sucede que a este sistema le voy a enviar la señal desde un sitio lejano, con una línea de transmisión. ¿Sí o no? Le voy a enviar la señal que va a ser transmitida. ¿De cuánto debería ser esta línea? 75. Porque tiene que tener baja pérdida porque la estoy enviando desde lejos. Entonces, fíjense, aquí tenemos un caso en donde las líneas de transmisión se utilizan ambas. En el caso de 75 es porque necesitamos transmitir a larga distancia con menor cantidad de pérdida. En el caso de la línea de 50 ohmios es porque necesitamos transmitir necesariamente potencia. Potencia. ¿Está bien? Entonces, siempre que haya potencia, ¿está bien? O solamente transmisores o en transceptores, siempre se utiliza la línea de 50 ohmios. Cuando la cosa es transmitir una señal a larga distancia, siempre se utiliza 75 ohmios. Solo llevarla, Solo llevarla. No transmitir potencia. No transmitir potencia.
La del 75 nunca se utiliza para propósitos de potencia, solamente para larga distancia, baja pérdida. ¿Ok?